¿Qué tal? Buenos días. A esta hora comienza Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria, donde analizamos cada semana la actualidad política de las islas, con especial atención, eso sí, a la actividad del Parlamento de Canarias. En la Cámara se ha hablado esta semana de economía, también de educación, los transportes, el turismo y el empleo. Han vuelto a estar, además, centrando muchísimas miradas. Este es nuestro sumario. El Gobierno de Canarias calcula que la educación en las islas ha perdido 3 millones de euros en 3 años por los recortes del Ejecutivo de Rajoy. El consejero de Educación, José Miguel Pérez, asegura que la rebaja de las partidas en los presupuestos del Estado ha repercutido en la lucha contra el abandono escolar o en la subvención a los comedores, entre otras cosas. El consejero de Economía ha anunciado que el Ejecutivo mantiene contactos con varias compañías aéreas para incrementar las conexiones con el archipiélago y mejorar la competitividad como destino turístico. Todos los grupos creen que es necesaria la renovación de la planta alojativa y la conectividad aérea. Y en nuestra sección semanal El Rincón les mostraremos el lugar preferido de un reportero gráfico de esta casa, Carlos Díaz. Lleva más de una década mostrándonos a través de su cámara algunos de los momentos más importantes de la historia del Parlamento. Luego lo vemos. En la primera comisión parlamentaria de la semana se trató un tema bastante delicado, la violencia de género. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola, compareció a petición propia para exponer la incidencia de este drama social en Canarias. La última víctima mortal en este archipiélago, como saben, perdía la vida el pasado mes de febrero. Tenía solo 31 años y fue asesinada en presencia de sus hijos. La lucha contra la violencia de género revela un alto grado de consenso entre los grupos parlamentarios. Tanto el mixto como el socialista calificaron los actos de violencia contra la mujer como terrorismo. Yo pediría social y políticamente que en esta materia tenemos que ser igual de firmes e igual de... Esto es igual de deleznable que cualquier otro tipo de terrorismo. Y si me apuran, es que no hay mayor terrorismo que el que se vive cada día en tu casa. Creo que debemos seguir hablando y mucho de este tema en el Parlamento para generar soluciones y, desde luego, sacudir las conciencias para que la sociedad se movilice y vea el terrorismo machista también, como ve pues el terrorismo de Estado. Los miembros de la comisión subrayaron la necesidad de que las víctimas denuncien las agresiones. Las mujeres que han muerto víctimas de violencia de género, en su mayoría no habían denunciado. Y esto me parece a mí que es un trabajo importante que hay que hacer. La última mujer que murió hace un mes no había denunciado. Los grupos reprobaron las declaraciones del diputado nacional de UPyD, Toni Cantó, sobre la relevancia de las denuncias falsas. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas suponen un 0,01% del total. Tolerancia cero frente a estos actos. El machismo es inaceptable y además quiero decir una cosa más. Sobre las denuncias falsas, creo que son un dato tan insignificante que ni siquiera deberían ser de objeto de tratamiento. El Gobierno presentó los datos sobre la incidencia de la violencia de género en Canarias durante 2011. Julia, 53 años. Clementina, 38 años. Mara, 36 años. Estas 3 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Canarias en el año 2011. En el conjunto del Estado fueron asesinadas 61 mujeres. Guasimara, de 31 años, es la última víctima mortal por violencia de género en las islas, hace unos días, como bien saben todos, y espero que sea la última. Los hijos de la última mujer asesinada en Canarias presenciaron la agresión mortal a su madre. Tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno consideran fundamental la protección de los menores involucrados en un entorno violento. La educación, como decimos, ha sido otro de los temas importantes que se han tratado esta semana en el Parlamento de Canarias. El responsable del Gobierno en este área, José Miguel Pérez, aseguró que se está haciendo un enorme esfuerzo para que la enseñanza en las islas no se resienta a pesar de los recortes decretados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pérez cifró el déficit presupuestario en 3 millones de euros, un dinero que ayudaría a potenciar los programas de refuerzo, la lucha contra el abandono escolar, el aprendizaje de idiomas y, de paso, aumentar la subvención a los comedores. La Comisión Europea emitió un informe el pasado mes de noviembre expresando su preocupación ante las consecuencias de los recortes para el sistema educativo, una preocupación compartida por los miembros de los grupos nacionalista, socialista y mixto. Si de algo se ha caracterizado el Gobierno del Estado, el Gobierno del Partido Popular, es por los recortes brutales en educación, en la educación pública española
algo sin parangón en toda la democracia. En menos de un año, en muy poco tiempo, se han recortado casi 5.000 millones al sistema educativo español. Ante esta situación, en el año 2013 no existe aportación del Estado a la enseñanza de lenguas extranjeras, no hay para libros de texto ni material didáctico, no hay para mejorar bibliotecas, no hay un solo euro tampoco destinado a comedores, no se hace un esfuerzo por mantener las acciones destinadas a disminuir el abandono escolar. Si uno de los principales objetivos de la Unión Europea era reducir la tasa de abandono escolar de aquí al 2020 a un 10%, pues pensemos que España tiene una de las más altas tasas de abandono escolar, un 28,4%, difícilmente se podrá bajar y alcanzar este objetivo con las reducciones y con los recortes que se están llevando a cabo. El Grupo Popular considera un fracaso el actual sistema educativo. Me parece increíble que se quiera blindar un sistema educativo que no ha tenido sino fracaso. Eso es lo que ha tenido el sistema educativo. Otros países lo han cambiado ya, pero aquí se siguen más de lo mismo y más de lo mismo. Y parece que yo invito y tú pagas. Es decir, Madrid tiene que pagar todo lo que pasa por la cabeza de los canarios y los canarios no tienen ninguna responsabilidad. El consejero lamentó que los recortes en educación se hayan producido sin mediar negociación ni consenso y expuso las cifras relativas a Canarias. Si nos situamos en el año 2011, presupuesto del 2011, y contrastamos lo que ha ocurrido en 2012 y lo que va de 2013, nuestro sistema educativo ha perdido más de 300 millones de euros, procedentes de la Administración General del Estado. Según el Gobierno, los programas de refuerzo para la lucha contra el abandono escolar o los de apoyo para el aprendizaje de lenguas extranjeras se van a ver afectados por el recorte presupuestario. Estamos en una época en la que la fiscalización de las cuentas públicas se convierte en algo fundamental y estos días el presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, ha presentado el informe correspondiente a 2011, un documento en el que se alerta sobre los problemas de liquidez en el presupuesto de la comunidad y en el que se advierte ya que el incremento de la morosidad y la reducción de la tesorería podría ocasionar problemas de liquidez a la Administración. Rafael Díaz reveló que el fondo de maniobra del que disponía la Administración Autonómica en 2011 tuvo un saldo negativo de 585 millones de euros. La cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2011 y las cuentas que la integran se han ajustado a la normativa de aplicación, con ciertas excepciones que aparecen recogidas en el mismo. Y en cuanto a la situación económico-financiera, la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2011 y las cuentas que la integran se han presentado de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial, con algunas limitaciones y salvedades también recogidas en el informe. Coincidiendo con la semana en la que Canarias vende sus bondades en la ITB de Berlín, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, el consejero de Economía, Javier González Ortiz, anunciaba en el Parlamento que se están manteniendo contactos con varias aerolíneas para incrementar las conexiones con el archipiélago y mejorar de paso la competitividad de Canarias como destino turístico. Las perspectivas del sector turístico para este año ofrecen una evolución a la baja del mercado peninsular, un retroceso en la llegada de turistas alemanes y un aumento en la afluencia de británicos y nórdicos. Los grupos coinciden al señalar como aspectos fundamentales para la competitividad del sector la promoción del destino, la renovación de la planta alojativa y la conectividad aérea, con la reducción de las tasas aeroportuarias como principal objeto de debate. Al final, reducir las tasas ha sido rentable. Ha sido rentable porque no se ha perdido dinero, sino al contrario. Por lo tanto, esa competitividad no nos cansaremos de decir que se ha podido demostrar que funciona, que nos hace más competitivos. Dice la COE, y lo compartimos nosotros, que esta medida es sostenible presupuestariamente y solicitamos que se analice en profundidad porque es una herramienta fundamental para garantizar la llegada de turistas a las Islas Canarias. Gobierno y oposición mantuvieron criterios opuestos sobre las vías para estimular la competitividad del sector turístico canario. Señor consejero, la competitividad de Canarias tiene que basarse en esta tierra, en las excelencias que tiene y sobre todo en las garantías que tenemos de crecimiento, no en convertirnos nuestro principal sector en algo subvencionado. Es que el Estado es tan torpe que una política que no funciona, que no sirve para nada, y es el reducir las tasas aéreas, la ponemos en práctica en Baleares para simplemente regalarle el dinero a las compañías aéreas y perjudicar las cuentas baleares. Porque o funciona o no funciona. Lo que no vale es para un caso sí y para otro no. En este sentido, el Gobierno señaló que intensifica los contactos con las compañías aéreas a fin de crear un fondo de vuelos con el que impulsar la oferta de conexiones.
En su política de acercamiento a la sociedad, el Parlamento de Canarias ha recibido estos días a un grupo de empresarios tabaqueros de las islas. Están preocupados por la nueva directiva que quiere aplicar la Unión Europea. Le han trasladado al presidente de la Cámara y a los portavoces de los grupos parlamentarios algunas de sus inquietudes. Alertan, por ejemplo, del aumento del contrabando de tabaco, lo que según ellos podría suponer un peligro para la salud por no estar sometidos esos cigarrillos a los pertinentes controles sanitarios. También se han mostrado preocupados por la pérdida de empleo que podría ocasionar la nueva norma de Bruselas. Actualmente unas 4.000 personas trabajan en el sector del tabaco en toda Canarias. Aquí se venden cada año alrededor de 275 millones de cajetillas. Que puede afectar a la cadena de valor de la industria tabaquera y la pérdida de puestos de trabajo en Canarias, en una industria que ha sido siempre la industria premier desde el punto de vista de la consideración de puestos de trabajo en Canarias, de puestos de trabajo muy bien cualificados, y por otro lado la posibilidad de un impacto de comercio ilícito que queremos evitar por encima de todo. Y hoy en nuestra sección del Rincón barremos para casa. Esta vez no es un cronista de política, ni un fotógrafo, ni un asesor de comunicación quien nos enseña su lugar preferido de las instalaciones, sino un reportero gráfico de esta casa. Carlos Díaz lleva una década mostrándonos a través de su cámara de televisión algunos de los momentos más importantes vividos en el Parlamento. Las limitaciones de movimiento dentro del hemiciclo a veces suponen un inconveniente, pero tiene clara Carlos la máxima de que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. La primera vez que entré, me acuerdo, claro, estabas acostumbrado a ver por televisión el hemiciclo con todos los diputados y tal, ¿no? Y la sensación que da por televisión, la imagen por televisión, no es nada que ver, o sea, no hay nada como el directo, ¿no? El verlo, el entrar en esta sala y ver, impone un montón, ¿no? Un tema muy solemne, ¿no? La imagen esa muy solemne, ¿no? Y luego a nivel protocolario también, tienes que ponerte en un sitio determinado a grabar, no puedes salirte, estás acotado en una zona en la que no puedes salirte de ahí. No es el rincón favorito, pero sí es el rincón en el que cuando vienes aquí tienes que ir ahí porque es donde tienes que grabar y donde tienes que trabajar, digamos. Sí que hay debates muy interesantes porque son temas muy interesantes. Y hay debates que son un tostón, y todo hay que decirlo, sobre todo presupuestos con números articulados y tal, y son horas y horas de pie que por temas de protocolo no te puedes sentar. Algo que quizás no se ha repetido en las dos últimas legislaturas, que se veían muchos periodistas y se generaba la noticia fuera del hemiciclo, ¿no? Muchas veces el hemiciclo estaba en un segundo plano, ¿no? Y sin embargo las noticias se generaban casi todas fuera del hemiciclo, ¿no? En los pasillos te veías a compañeros gráficos, periodistas con micrófonos, el pasillo es estrecho, 1,5 metros de ancho nomás, y claro, lo taponabas literalmente y no podías salir, ¿no? Y entonces esa imagen de todos los periodistas, todos los gráficos empujándonos ahí con el micro y tal para buscar la noticia, esa imagen quizás ya se, por lo menos en estas dos últimas legislaturas yo no las he visto, ¿no? Y sí que me sorprendió en esas legislaturas que viví, ¿no? Llegados a este punto, repasamos ahora de manera más breve otros asuntos de la actualidad parlamentaria. La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acordó esta semana la posibilidad de ampliar la edificabilidad en suelo urbano consolidado. La norma afectaría la situación de viviendas consideradas fuera de ordenación. La proposición de ley aún debe ser aprobada en pleno. La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, planteó en comisión las medidas y requisitos para que los inmigrantes sin autorización de residencia puedan recibir asistencia sanitaria en las islas. Mendoza explicó el procedimiento a seguir para solicitar el servicio. Basta con presentar una solicitud acompañada de dicha documentación dirigida a la Gerencia de Atención Primaria o Servicios Sanitarios del área de salud en que residan. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, recibió esta semana la visita del presidente de la Asociación Canaria de Cuba, Carmelo González. El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Cándido Padrón, estuvo presente en el encuentro. Vamos ya con nuestra entrevista de este domingo. Nuestro invitado es Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Es licenciado en Derecho y su isla de procedencia es La Gomera.
Bueno, pues como acaban de ver, nos acompaña hoy Julio Cruz, diputado del PSOE por la Isla de La Gomera, un diputado bregado en 1000 batallas, un hombre que ha hecho durante años una férrea tarea de oposición y que ahora se ha integrado en uno de los grupos que apoyan, que sustentan al gobierno de Canarias. Señor Cruz, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. La primera pregunta es clara. ¿Es verdad que se ven los problemas de una comunidad de distinta manera si uno forma parte de la oposición o si uno forma parte de esos grupos que apoyan al gobierno? Los problemas de distinta manera no se ven, se afrontan de distinta manera, es evidente. Los problemas son problemas y se ven pues igual. Ahora, el afrontarlo estando en un grupo de gobierno, pues se pueden tomar decisiones mucho mayor y la responsabilidad está en la toma de decisión y en la toma de decidir qué se hace y qué no se hace en función de las disponibilidades presupuestarias, básicamente. Se lo decía porque, por ejemplo, el Partido Popular los acusa a ustedes, al PSOE, de haber cambiado el discurso con el tema del petróleo y ustedes acusan al Partido Popular de no pedir esa revisión del déficit sanitario que ha habido en esta comunidad autónoma que reclamaba el Partido Popular en Canarias cuando gobernaba el PSOE en Madrid. Bueno, en relación al petróleo nosotros no hemos cambiado, porque le quiero recordar que el recurso ante el Tribunal Supremo fue de los partidos socialistas de la isla de Lanzarote en su momento, en el año 2000, y que eso se anuló por decisión del Tribunal Supremo a petición y a un recurso del Grupo Socialista. El Partido Socialista sigue manteniendo la misma posición en relación al petróleo. Necesitamos consenso interno y necesitamos que no afecte a la principal industria que es en Canarias el turismo. Y como eso no está garantizado, nosotros nos oponemos a la explotación petrolera en las costas de Canarias, en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, básicamente. En relación al déficit sanitario, no había un déficit sanitario en cuanto a que explícitamente sea un déficit en materia de sanidad, sino que hay un déficit en la financiación autonómica. La financiación autonómica. Hablo del déficit sanitario, de la necesidad de revisar esa financiación autonómica. Ahora mismo hay un problema grave, recibimos 800 millones aproximadamente de millones de euros menos al año y esos son muchos recursos para esta comunidad autónoma. Cuando hemos reducido de una manera muy importante el presupuesto de la comunidad autónoma en los últimos años, unos 3.000 millones de euros, ahora nos vendría muy bien esos 800 millones que dejamos de recibir de menos a la media nacional en financiación autonómica. Hablaba usted del turismo hace un instante. Esta semana se celebra en Berlín una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Hablamos de la ITB. El turismo sigue siendo el motor de nuestra economía, de la economía canaria. Se augura una ligera caída en el número de visitantes y el gobierno ha achacado ese descenso en el número de visitantes a la supresión de las ayudas, a las tasas aeroportuarias que pagan las compañías aéreas. ¿Usted comparte esa visión o cree que hay otros factores que están influyendo en esa caída de visitantes? Bueno, pueden haber muchos más factores, pero sí es cierto que ese es un factor importante. Nosotros en este pleno llevamos una proposición no de ley en esta semana que viene en esta materia y lo hemos planteado varias veces. Lo que es cierto es que cuando estaba en la reducción de las tasas aeroportuarias en la última etapa del gobierno de Zapatero, pues entraron 1,5 millones más de turistas a Canarias. AENA recaudó 19 millones de euros, es decir, recaudó más que lo que recauda ahora y vinieron mucho más turistas y teníamos mucho más líneas. Ahora, con esta reducción, esto ha repercutido de una manera clara en Canarias con una reducción. ¿Usted cree que tiene incidencia de una manera? Usted es el presidente de la Comisión de Transportes en el Parlamento y maneja. La prueba está en que el Gobierno de España, el señor Soria, que es lo grave, pone una bonificación en transporte aéreo igual en las tasas aeroportuarias para Baleares, con el objetivo confesado del Consejo de Ministros de implementar el turismo hacia las Islas Baleares. Pero a Canarias lo que hace no es solo quita las tasas aeroportuarias, sino que se incrementa de una manera notable las tasas aeroportuarias después que está el Partido Popular. Se ha incrementado en algunos casos, se ha doblado las tasas aeroportuarias de los dos principales aeropuertos de Canarias, que es el del Reina Sofía en Tenerife y el de Gando en la isla de Gran Canaria. En definitiva, son necesarias para recuperar parte del turismo. No es solo eso lo que incide el paro en los mercados de origen, incide la situación económica global, incide muchas cosas, pero esta es una materia y un objetivo, el de las tasas aeroportuarias, que nosotros seguimos reivindicando como esencial para recuperar el turismo en Canarias. ¿Y por qué cree usted que existe esa sensibilidad que me dice con Baleares y no existe con Canarias? Se lo digo porque no creo que el señor Soria vaya a fastidiar a la comunidad autónoma de Canarias siendo canario precisamente. Bueno, pues los hechos dicen lo contrario, ¿no? Los hechos dicen lo contrario porque el señor Soria se empeña en las prospecciones petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura y sin embargo echa para atrás en Baleares, echa para atrás en Valencia. Sin embargo, en Canarias quita las bonificaciones aéreas cuando había prometido y había dicho que se iban a mantener y sin embargo, porque dice que no tienen incidencia y sin embargo, en base a ese
mismo argumento las utiliza en Baleares. Es decir, yo creo que el señor Soria no es un exponente en el Consejo de Ministros en defensa de los intereses de Canarias, claramente. Usted preside la Comisión de Transportes, como le acabo de decir, conoce el tema perfectamente, es gomero además y presume de serlo. Hemos tenido una semana de temporal en la que algunas islas han quedado aisladas, en el caso de La Palma, por los problemas climatológicos en el aeropuerto de La Palma, La Gomera y El Hierro, también por el temporal de mar. Hay un compañero de su partido, El Pido Armas, que se ha quejado amargamente de ese aislamiento que sufren las islas periféricas. ¿Entiende usted ese malestar? Sí, se entiende perfectamente. Es decir, la doble insularidad en Canarias es una constante permanente. Cuando hay problemas meteorológicos de este tipo o otros problemas, pues esa doble insularidad se agrava de una manera considerable. La incidencia del temporal en el puerto de los Cristianos, solo en el puerto de los Cristianos, aisló La Palma, La Gomera y El Hierro durante un día y medio. Por aire ya ni le digo, aparte de que la operativa de las compañías muchas veces pues no operan por razones económicas de rentabilidad o por cuestiones de la propia compañía. Pero de seguridad fundamentalmente, sí, ¿no? Bueno, de seguridad a veces los aviones no van porque hay pocos pasajeros realmente, eso es la sensación que tenemos todos. Ahora, en mar, en transporte marítimo es evidente que el puerto esencial es el puerto de los Cristianos para la comunicación en las islas occidentales y hacen más necesario, y lo hemos visto en este temporal, el puerto de Fonsalía, un puerto amplio, un puerto con garantía, que dé seguridad de que en cualquier circunstancia puede operarse y que las islas de La Gomera, de La Palma, del Hierro, en ningún caso queda aislada, como ha quedado ahora un día y medio aislada. Estamos en el mes de marzo, señor Cruz. A final de mes, el día 26, se va a celebrar el debate sobre el estado de la nacionalidad. Es un momento en el que el presidente del gobierno, los grupos parlamentarios también hacen una radiografía sobre el estado de salud, si se me permite la expresión, de cómo está Canarias en este momento. Yo le pregunto qué estado de salud cree que tiene Canarias en este momento y qué temas cree que se deberían tratar o dedicar una especial atención ese 26 de marzo, ese martes. Yo creo que el estado de la situación de Canarias es un estado difícil, un estado complicado. Y no porque el gobierno no quiera acometer el asunto, sino porque las cuestiones económicas y la perspectiva de las acciones del Partido Popular desde el gobierno de España han castigado de una manera muy notable en Canarias. En los 2 últimos años se ha reducido muchísimo el presupuesto, con la financiación se reduce de una manera muy considerable. Son muchos cientos de millones de euros que vienen menos para financiación en Canarias con el gobierno del Partido Popular. Le digo un ejemplo. En carretera solo, en inversión en carretera, lo que ha dejado de invertir el gobierno de España en Canarias son 300 millones de euros en un solo materia, carretera, en 2 años. Eso va a tener una incidencia, está teniendo una incidencia en el principal problema que tiene Canarias, que es el paro muy alto, donde estamos a cerca del 34 o 35% de paro en estos momentos, donde el desempleo juvenil es el más alto de todo el país. Por lo tanto, esas son las principales circunstancias, las principales dificultades que tenemos. Y aparte de ahí, pues todo en ese pleno, pues analizaremos pues toda la situación de los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, que estamos haciendo un esfuerzo muy considerable en Canarias, pero desgraciadamente no nos vemos acompañados por una política en esa materia del Partido Popular de acompañar a Canarias, de acompañar a los ciudadanos en definitiva a tener unos servicios públicos adecuados. ¿Es posible, habla usted de ese desentendimiento, de ese desencuentro con el gobierno de España, con el Partido Popular en este caso, que hace oposición en Canarias? ¿Es posible el entendimiento entre las fuerzas políticas parlamentarias, entre las 3 grandes fuerzas políticas, Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Socialista? Incluye también, si quieren, en ese grupo a Nueva Canarias o al PIL, que forman parte del Parlamento de Canarias. Está habiendo reuniones. ¿Cree que el entendimiento es posible para salvar las cuestiones importantes para Canarias en Madrid y anteponer los intereses canarios a los intereses partidistas? Yo creo que el entendimiento es posible. El entendimiento es posible y hay que abogar por ese entendimiento. Lo desgraciado de esta situación es que a veces ese entendimiento ya en el pasado reciente ha sido real. Y le digo un ejemplo. En políticas del REF o en políticas de la Unión Europea, pues hemos acordado por unanimidad propuestas concretas en el Parlamento de Canarias. Lo desgraciado de esta situación es cuando se plantean esa misma propuesta, exactamente la misma, en el Congreso los diputados del Partido Popular, que es mayoría absoluta, vota en contra. ¿Y los diputados canarios del Partido Popular votan en contra también? Evidente, el Partido Popular, pues los diputados, hay una cierta disciplina de voto, en eso es normal. Lo que le quiero decir es que el Partido Popular aquí tiene una postura que no se corresponde con la postura definitiva que adopta en el Congreso de los Diputados. Y es muy importante la decisión en el Congreso de los Diputados, porque esas decisiones implican recursos económicos, implican decisiones de gobierno. Y a veces lo que hay que respaldar, las decisiones
decisiones del Partido Popular aquí son con decisiones de gobierno en el gobierno de España, en el gobierno del señor Rajoy. Y esa dicotomía es la que no vemos claramente. Ahora estamos en una negociación entre el gobierno y el Partido Popular, entre las fuerzas que apoyamos al gobierno y el Partido Popular. Vamos a seguir avanzando y lo que esperamos es que lo que el Partido Popular acuerde aquí sea respaldado por el Partido Popular en España. Si no, de poco serviría y sería un engaño a los ciudadanos. Eso también pasa en su partido, porque en el Partido Socialista Catalán votan de distinta manera que lo que se votan en el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Se lo digo a cuenta de un tema que ha estado muy en boga estos días también, que es la decisión de si se vota, si se somete a Cataluña a un referéndum por la independencia. Sí, yo creo que no es exactamente así, porque nosotros, el Partido Socialista Obrero Español es uno y el Partido Socialista Catalán es otro, aunque somos socialistas ambos y tenemos un convenio, un acuerdo de hace muchos años, y se podía entender que el único partido del PSOE es el mismo, pero la realidad es que hay un Partido Socialista que es independiente del PSOE, si bien actuamos conjuntamente y concurrimos a las elecciones conjuntamente. Ha habido una discrepancia en un tema concreto, que es la posible toma de decisión por sí mismo de los catalanes, donde nosotros los socialistas españoles estamos claramente diciendo de que esa forma de decidir o la decisión que pudiera corresponder no le corresponde solo a los catalanes, nos corresponde a todos los ciudadanos españoles, incluso los que estamos aquí en Canarias, que estamos los más alejados. Por lo tanto, es una discrepancia que espero que en las relaciones entre partidos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Catalán, se llegue a un acuerdo y ese entendimiento vuelva a resurgir. Aunque son las mismas siglas, Partido Socialista Canario, PSC, Partido Socialista de Cataluña, PSC también. Si usted hubiera formado parte del Partido Socialista Catalán, ¿qué hubiera votado ese día en el Parlamento catalán? ¿Hubiera votado a favor de ese referéndum o hubiera aceptado esas órdenes que llegaban desde Madrid? Depende de las circunstancias concretas. A lo mejor si hubiera sido un catalanista de nacimiento, a lo mejor pudiera pensar igual que los compañeros de Cataluña. Yo soy un socialista español y por lo tanto considero que la decisión que pueda responder a tomas de decisiones que impliquen separaciones, etcétera, un régimen distinto en una región de España, la debemos adoptar entre todos y por lo tanto soy socialista español y no socialista catalán y por lo tanto en este caso no. No ha lugar a la pregunta, se acepta la protesta. Usted lleva años en política, señor Cruz, es diputado del PSOE, es también vicepresidente del Parlamento de Canarias. La clase política no atraviesa su mejor momento, o por lo menos la ciudadanía no está mirando hacia los políticos tal vez con ese respeto, con esa admiración que lo podía hacer antes. ¿Nota el malestar de la gente cuando usted sale a la calle? Usted es un hombre que patea mucho a la calle. ¿Nota ese malestar de la gente? ¿Se sienten ustedes más presionados a la hora de tomar decisiones? ¿Cree que se revisa mucho más cualquier gestión pública? Sí, en estos momentos se revisa mucho la gestión pública y yo creo que la presión es buena en todo caso, ¿no? Esa imbricación entre el político y el ciudadano es fundamental. Quizás yo por ser diputado de una isla pequeña tengo mucho más relación con mis electores en el sentido de que La Gomera nos conocemos todos y todos tenemos mayor relación, pero es evidente que la presión existe y hoy la clase política estamos en una situación pues difícil, no comprendida en muchas de las ocasiones, también por culpa nuestra o por la clase, por algunos golfos que hay en todos estos sectores que han incidido de una manera notable en la percepción de la política y de los políticos, pero esa recuperación de la imagen de los políticos pasa por nuestro mismo comportamiento y por el trabajo día a día. Yo espero que más pronto que tarde eso se solucione, aunque ahora mismo la situación es difícil, por el caso Bárcenas, el caso de corrupción a nivel nacional, pues implica ese de que todos somos iguales y todos no somos iguales. Le pregunto por otro tema, señor Cruz, de actualidad. Estamos prácticamente terminando. La muerte de una persona es siempre una tristeza, pero se le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Venezuela está mejor o peor sin Hugo Chávez? Yo creo que yo no diría que está mejor o peor. Hugo Chávez ha sido un líder regional y de Venezuela en los últimos 14 años fundamental. Ha ganado todas las elecciones donde se ha presentado, las últimas que no ha tomado posición pues las ganó ampliamente y por lo tanto un liderazgo consolidado. Era un liderazgo consolidado no solo en Venezuela sino en América. Ha hecho cosas buenas desde el punto de vista de un ciudadano europeo, que no es posible analizar la situación en Venezuela desde las perspectivas de los estereotipos que tenemos en Europa, porque no es las mismas circunstancias. En Venezuela, igual que en Hispanoamérica, las circunstancias son distintas. Yo creo que ha hecho cosas muy buenas y cosas que no coincidimos o que no estamos de acuerdo
en muchas de las cosas. Pero en definitiva yo creo que el futuro de Venezuela será mucho mejor que el que era cuando Hugo Chávez llegó al poder. Ha mejorado mucho Venezuela en los últimos años, también se ha perdido en algunas circunstancias, pero la decisión corresponde al pueblo venezolano y estoy convencido que adoptarán decisiones que mejoren la ciudadanía y que mejoren los servicios públicos que en definitiva presta un gobierno como es el gobierno de Venezuela a todos los ciudadanos de Venezuela. Seguirá habiendo una relación especial entre Canarias y Venezuela, y lo digo sobre todo en islas como la suya, como La Gomera, en el Hierro, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desde luego esta relación es latente en toda Canarias en general. Sí, cuando hablamos de la octava isla es real. En Venezuela, entre canarios de primera de nacimiento y canarios de segunda generación, pues pueden haber 250.000 en Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando de la isla de Lanzarote y Fuerteventura juntas, por poner de alguna manera. Todas las islas occidentales, sin ser Tenerife juntas, no llegamos al número de las personas que viven en Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando de una relación muy entrañable y a todos nos cuesta, a todos nos gusta, a todos deseamos que Venezuela vaya bien y esperamos que vaya bien no solo por los venezolanos, sino también para los cientos de canarios que viven allí, que yéndole bien a ellos también nos vendrán bien a nosotros. Bueno, pues nosotros también le deseamos a usted que le vaya bien, porque si a usted le va bien, quiere decir que también a todos los canarios nos irá bien. Yo le invito, señor Cruz, a que se quede un instante con nosotros. Todas las semanas sometemos a nuestros diputados a una segunda entrevista en este programa. Eso así, es una entrevista distinta, dura poco más de un minuto y en ella sometemos a los diputados, como digo, a cuestiones mucho más personales, preguntas que nos ayudan a conocer su lado más humano, su vida fuera del trabajo. Hoy responde a nuestro test la diputada de Coalición Canaria por Fuerteventura y alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales. Bueno, hay que diferenciar la política de partido en la que llevo desde que estaba muy jovencita en el instituto y la política institucional que hace unos 14 años. Trabajaba en el Cabildo Insular de Fuerteventura en un programa de juventud que pusimos en marcha con el que hoy es el actual presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera. No quiero ser estricta, pero sí que sería bueno limitarlo en un tiempo determinado porque, bueno, siempre la savia nueva trae ideas nuevas y nuevas energías. Tenemos serias dificultades para llegar a la ciudadanía y que entiendan nuestro trabajo, la dedicación que supone estar en el Parlamento. Pues en casa no cocina nadie porque yo vivo sola y casi que supermercado Padilla y está mal hacer la publicidad, pero es quien me cocina casi todos los días. Mi plato favorito es espaguetis negros con gambas. No, así tengo la casa. Lo único que practico es el SUP, que es una tabla grande con un remo que te permite ir de pie y es muy bonito, sobre todo porque donde yo vivo, que es en Corralejo, tenemos una bahía espectacular. Bueno, Claudina Morales, con ese amor al mar, señor Cruz, que se sube en una tabla con un remo y que disfruta de la bahía, de las playas de Fuerteventura, que dedica usted el tiempo libre. Pues yo lo dedico también cuando tengo tiempo, digamos, y el mar está bueno, pues yo tengo una pequeña sodia, me gusta pues ir a coger algún marisco, ir a las caballas, ir a alguna cosita así, y el resto pues a leer. Siempre tengo 40.000 cosas que hacer y poco tiempo para ejecutarlas. Alma de pescador, por tanto, ¿plato favorito? Bueno, mi plato favorito es la carne, toda la carne. Yo como de todo, pero carne asada, a mí es una cosa que, y comiendo de pie puedo estar horas. Señor Cruz, un placer haberlo tenido esta mañana aquí. Julio Cruz, diputado del PSOE por la isla de La Gomera, vicepresidente del Parlamento de Canarias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Nosotros también nos vamos. Les agradecemos a ustedes que hayan compartido este tiempo con nosotros. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico que ya pueden ver sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar, desde luego pueden hacerlo a esa dirección de correo electrónico. Nosotros les invitamos a que sigan disfrutando de esta mañana de domingo con Televisión Canaria. Volvemos a encontrarnos, si les apetece, con más actualidad política el próximo domingo a la misma hora. Lo dicho, gracias por su compañía, que disfruten ustedes del día.